En el Perú, la crisis migratoria ha generado bastante revuelo luego de la victoria de José Antonio Kast en Chile. Lo cierto es que se han dado distintos movimientos luego del anuncio de José Antonio Kast que sería una frontera bastante cerrada y bastante hermética con respecto a quienes ingresan y quienes salen. Esto siempre en pro de la ciudadanía y en contra de los inmigrantes que llegarían a hacer actos delincuenciales, ¿no? Al respecto, el embajador peruano, Hugo de Sela, se ha pronunciado y, bueno, ha reafirmado una postura dentro del marco diplomático. El triunfo de José Antonio Kast en Chile ha significado la tercera victoria de la derecha en Latinoamérica. Los aires parecen estar cambiando en la región, que ha ido dejando de lado al llamado socialismo del siglo XXI. La elección en el 2023 de Javier Milei en Argentina empezó una tendencia que se ha marcado más este año. En abril, Ecuador dio como ganador en sus urnas a Daniel Noboa, quien ya había asumido la presidencia en noviembre del 2023 como interino tras la salida del izquierdista Guillermo Lasso. Un presidente que ha sido presidente interino y que luego ha sido elegido como presidente y es un presidente de derecha. En agosto, Bolivia eligió como nuevo presidente a Rodrigo Paz y despidió de una vez por todas al MAS, partido liderado por Evo Morales y que sumió a dicha nación en una crisis económica sin precedentes. Honduras podría sumarse en los próximos días con el fin del conteo de votos, donde los dos primeros puestos siguen esta tendencia política. Estamos seguros que eso que le llamamos izquierda, que no es otra cosa que una tiranía para mí, se tiene que acabar. Y por fin la gente se tiene que dar cuenta, ¿no? De esta manera, la derecha latinoamericana cierra un año invicta en votaciones presidenciales de la región y aumenta las expectativas de cara al 2026, que pone en disputa naciones claves del continente. Una de ellas es Colombia, cuyo gobierno, liderado por Gustavo Petro, ha terminado generando más de una crisis diplomática con el Perú. El guerrillero no tiene planeado dejar el poder. Él no puede ser reelegido, está buscando extender un par de años el mandato, que son de 4 años, y tratar de llevar a las famosas asambleas constituyentes. En octubre del 2026, Brasil acudirá a las urnas para decidir quién reemplazará a Lula da Silva, presidente recordado por el escándalo Lavallato y quien decidió asilar a Nadine Heredia para salvarla de ir nuevamente a prisión. Un Jair Bolsonaro creo que ya perdió las opciones. Esperemos que surja alguien que pueda dar la talla. Sin embargo, hay países donde el rojo sigue arraigado en el poder pese a las consecuencias y efectos negativos que arrastre consigo. Si no podemos ver cómo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoce la crisis en la que se encuentra Cuba. El PIB decrece en más de un 4%. Otro inevitable es Venezuela. Es duro reconocerlo, pero 30% de los venezolanos aún apoya a Maduro. Entonces este es un hueso muy duro de roer. Será finalmente los resultados de los gobiernos de derecha los que terminarán definiendo si solo es una tendencia momentánea o se convertirá en el pilar de una región aquejada por dictaduras y crisis sociales. Hoy América Latina parece que termina por desencadenarse todo este dominó ideológico, ¿no? Pasamos de izquierda a derecha y parece que el panorama finalmente se empieza a pintar de azul y eso es lo que nos han revelado los últimos resultados electorales. Sin embargo, en el Perú todavía vamos a ver cómo se decanta la elección de 2026 y si es que nuestro país también pasa a tener un gobierno de derechas en los próximos 5 años. Pero la izquierda, y eso es algo innegable, se resiste a dejar el poder. Este es el caso de Venezuela, ¿no? El dictador Nicolás Maduro ha lanzado improperios contra José Antonio Kast porque él tiene una política migratoria bastante cerrada, bastante hermética, rígida. Y él acusa a José Antonio Kast de incluso tratar con desdén a los migrantes venezolanos y a ser una persona que discrimina, por así decirlo, ¿no? José Antonio Kast, de una forma más alturada, ha restado importancia a todos estos comentarios. Vamos a ver todo el detalle.
Habló como protector, pero gobierna como un dictador. De manera desafiante, el líder chavista Nicolás Maduro lanzó una amenaza pública contra José Antonio Kast, reciente electo presidente de Chile, abriendo un nuevo frente de tensión política en la región. Esto debido a lo dicho por el actual gobernante de Chile cuando se encontraba en campaña, manifestando su intención de tolerancia cero a los extranjeros indocumentados en su país. Por lo que durante su discurso, Nicolás Maduro solo se dedicó a lanzar improperios al nuevo jefe de Estado sureño. Habla de protección desde Caracas, mientras los ciudadanos venezolanos siguen empujados por una crisis que su gobierno no quiere resolver. Su parte, el electo presidente de Chile respondió a los ataques del líder izquierdista a su llegada a tierras argentinas. La amenaza de Nicolás Maduro a Chile revela una debilidad política, un intento para desviar la atención de su país, ya que el verdadero problema no radica en lo que Kast puede hacer por Chile, sino por lo que Maduro ya hizo con Venezuela. Bueno, lo que se busca en todos lados, incluyendo las playas, es el libre tránsito. El Tribunal Constitucional lo ha señalado en particular para el caso de Cerro Azul. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo en este balneario? Bueno, Samir Villaverde ha vuelto a reinstalar estos portones metálicos. Los vecinos, la verdad, es que están bastante mortificados con la situación. Samir Villaverde estaría negándose a acatar una orden del Tribunal Constitucional. El abogado Lucas Gersi denunció que el polémico empresario reinstaló un portón en el acceso al balneario de Cerro Azul, mismo que había sido retirado tras un fallo del máximo intérprete de nuestra Constitución. La verdad que esta es una situación muy grave. Hay un desacato a una orden judicial y eso es algo que es ilegal y que es inaceptable en un Estado de Derecho. Gersi, quien representa a los vecinos del condominio Cerro Azul, denunció además que Villaverde continuaría con lo que él llama un negocio extorsivo, exigiendo pagos a estas personas para permitirles el acceso, pese a que esto es ilegal. La historia es que Samir Villaverde hace algunos años colocó unos portones en unos lugares estratégicos y le cobra a la gente dinero para entrar a su propia casa de playa. Imagínate cómo se sentirían ustedes si te cobran al mes 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles para entrar a tu casa. Por este motivo, el Tribunal Constitucional habría finalmente validado el derecho al libre tránsito de los vecinos y ordenado el retiro de este cerco, algo que ocurrió el pasado 5 de diciembre. Se destruyeron los portones para garantizar el libre acceso de los vecinos. Pero pese a esa diligencia que se llevó a cabo, Samir Villaverde esperó unos días y volvió a poner los portones. Es decir, una falta de respeto a la policía, una falta de respeto al alcalde, una falta de respeto, por supuesto, que a los vecinos y al ordenamiento jurídico. En ese sentido, el abogado pidió a la policía intervenir y retirar nuevamente este portón. Que de inmediato la Policía Nacional se apersone al lugar, ordena que se retiren los portones y detenga a todas las personas que se opongan a eso por delito flagrante. Aseguró que se tomarán medidas legales para que Samir Villaverde sea procesado por negarse a cumplir una orden judicial. En el Perú hay que respetar las decisiones judiciales. Siempre hay uno que gana y uno que pierde, ¿no? Pero el que pierde no puede ser picón. En ese sentido, hizo también un llamado al Ministerio del Interior para que tome medidas y garantice la protección de los derechos de los vecinos. Bueno, y tenemos el testimonio de una vecina del condominio Cerro Azul que ha denunciado que no puede ingresar a su predio desde hace un año, producto de este accionar de Samir Villaverde. Vamos a escucharla. Samir Villaverde no perdona. Prácticamente no cree en nada ni nadie. Así que en menos de 15 días se atrevió a colocar de nuevo sus portones en la avenida Soriano. Al parecer no le importa ni el fallo del Tribunal Constitucional. Y esta vez, en otro extremo del vasto terreno de Los Lobos, tenemos un caso más de impunidad. Para Willax Noticias, la vecina Beatriz Cedrón lo cuenta todo. Una secuencia de injusticias. Perdió esta casa de playa a manos de Samir y al llegar a primera hora por una constatación judicial para prescripción adquisitiva, vio su puerta en tremendas condiciones. No pudimos realizar la inspección
dentro de mi casa porque las dos chapas tenían tacos de madera, ¿no? Que impedía que ingrese yo la llave, ¿no? Las dos llaves, tanto del cantol como del ingreso de la puerta, ¿no? Las chapas bloqueadas tras un minucioso trabajo de cerrajería. Estas hojas sobre su puerta que evidencian el poder de la Corporación de Villaverde. Beatriz asegura que no puede entrar a su casa de playa de 126 metros cuadrados y 4 pisos desde el 2024. Sino que no me dejan entrar porque ahí en mi lado de la playa todavía no han colocado portones de nuevo que han colocado en el lado ya de la Panamericana, sino que no me dejan entrar. Hace un año que no entro a mi casa. También muestra sus fotos de cuando construía el predio. Pero Samir llegó como un emperador con impulso devastador y para apoderarse de todo, según denuncia esta vecina. No lo construí hasta el 2014, que me animo a construir. No, mis hijos estaban chiquitos y bueno, todos los años veníamos a veranear. Todos los años, hasta hace un año que ya definitivamente ya no pude entrar, ¿no?, a mi casa porque el señor me lo impidió a través de sus portones, ¿no? Cabe señalar que Villaverde continúa dando su versión de que es el verdadero dueño del vasto terreno con vista al mar e incluso sigue amenazando al TC y con denunciar a varios magistrados. Tengo la caseta en la puerta de mi casa. O sea, una caseta de gran altura, gran tamaño en la puerta de tu casa, en donde duerme personal de esta empresa. Tengo en la vereda de mi casa, que es área pública, en la vereda, tengo una puerta también. Con hastío y con escasa esperanza, Beatriz y el resto de vecinos envían este mensaje a la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Doctora Pacheco, yo le pido por estos vecinos de Lobos que se cumpla pues la sentencia del Tribunal Constitucional y que vele por nuestros derechos. ¿Acaso Cañete es una zona liberada? Un fallo del TC no es respetado por quien era uno de los hombres más poderosos de la era de Pedro Castillo, ahora sentenciado. Vamos a hablar del gobernador regional que ahora ha sido suspendido del Callao, Ciro Castillo. Continúa como no ha habido. Ha desaparecido luego de que se dictaminara una orden de captura en su contra por ser presuntamente cabecilla de la organización criminal denominada Los Socios del Callao. ¿No? Se lo acusa de haber favorecido a empresas en algunas licitaciones. Bueno, la orden de captura o la orden de detención ya fue notificada. Hay un plazo de 10 días, ¿no? Sí, desde que se conoció el paradero de Ciro Castillo y de otros investigados. Y se ha rechazado un recurso presentado por Polay Campos en el juicio oral que se sigue en su contra. El Poder Judicial rechazó archivar el caso contra Polay Campos y la cúpula del MRTA por el caso Las Gardenias. El juez Fernando Valdés Pimentel ha ordenado que el juicio continúe y ha frenado cualquier intento de impunidad bajo el pretexto del paso del tiempo. El magistrado ha sido bastante contundente. Ante la gravedad de los hechos y los crímenes de lesa humanidad, la norma que habilita una imprescriptibilidad resulta incompatible con la Constitución y los tratados internacionales. Con esta decisión del magistrado se prioriza el derecho a la verdad y se garantiza que los acusados sigan respondiendo ante la ley. Y vamos con una mención muy importante en estas fechas. Regresó la Villa Navideña de Plaza Norte y Mall del Sur. Disfrute de una experiencia increíble en familia con la zona de nieve, la casa de Papá Noel, la casa del Grinch, el juego de realidad virtual aumentada y muchas atracciones más. La atención es desde el lunes a domingo, ya lo sabe usted. Y la Villa Navideña los espera en Plaza Norte y Mall del Sur para que usted vaya con toda la familia. Vamos a hablar de Susana Villarán,
Bueno, lo cierto es que en este caso Óscar Vidaurreta, que ha sido directivo de esta agencia de publicidad Ogilvy, ha dado algunos detalles, ¿no?, sobre cómo se produjo la campaña por el no. Sabemos lo millonario que fue todo ese evento, toda esta actividad, pero ¿qué más ha señalado? Escuchen. No querían que Susana se vaya y ellos estaban levantando capital para la campaña. Es el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán. Óscar Ricardo Vidaurreta Izaga, ex CEO de Ogilvy, confirmó que la agencia participó en servicios ficticios vinculadas a la campaña del no a la revocatoria, campaña que defendió la permanencia de Susana Villarán en la alcaldía de Lima. Esos pagos se hicieron por Ogilvy Colombia y Ogilvy Chile, $150.000 en cada país, que fue facturado a OAS Colombia y OAS Chile, sin digamos, ningún servicio real, porque yo, como dije, yo no he dado ningún servicio real a OAS, fue solamente un tema de facturación de aporte de campaña. OAS habría sido la pieza clave para crear los anuncios para la campaña del no, pagando a varios medios de comunicación bajo otro servicio ficticio. Pero Vidaurreta intentó marcar distancia política del delito. Yo nunca vi a Susana Villarán de la Puente. Nunca me junté, nunca hablé con ella. No la conocí. La primera vez que vi a Susana Villarán de la Puente, la primera vez en la audiencia. No obstante, el propio testimonio revela que José Miguel Castro, exgerente municipal y hombre de confianza de Susana Villarán, hoy fallecido, le habló de una asociación que canalizaba los aportes. Dígame, usted nos ha indicado de que el señor José Miguel Castro Gutiérrez le hace mención acerca de una asociación. ¿Nos puede precisar nuevamente el nombre de la misma? Asociación Liga Metropolitana, yo lo llamaba como los amigos del no. Los montos no eran menores, paneles publicitarios, aportes bancarios y pagos a distintos canales de televisión que formaron parte del esquema. Eso de ahí se utilizó los $300.000 para pagar al canal 2, 4, 5 y 9, lo cual la agencia Cual Media y la agencia Momento Ogilvy iban a recibir el 17% de esos montos. Así, mientras Susana Villarán defendía el no ante los limeños, hoy el juicio oral expone lo que podría haber sido el verdadero sí a los aportes ocultos y a una campaña financiada en las sombras. Bueno, y es fundamental este tema dentro del caso de Susana Villarán, ¿no? Porque se ha tratado durante mucho tiempo el caso de Susana Villarán como un caso personalista, ¿no? Solo Susana Villarán, solamente ella que fue alcaldesa, y se ha olvidado, quizá oportunamente, a todas las personas que estaban alrededor, ¿no? Susana Villarán tuvo muchos satélites que contribuyeron dentro de la corrupción y dentro de toda esta gran organización que terminó por perjudicar al Estado peruano. Pero, yendo por otros lados y viendo más el panorama judicial, Jaime Villanueva, este personaje conocido como el filósofo, que muchos recordarán porque es una persona que habla y cada vez que habla se toma Jaime Villanueva desde dos frentes, ¿no? El Jaime Villanueva que conviene y el que no conviene. Bueno, esta vez Jaime Villanueva se ha pronunciado con respecto a los casos de Gustavo Gorriti y los fiscales del caso Lavallato. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho y cuáles son sus posturas hoy frente a este nuevo acontecer dentro del Ministerio Público. Jaime Villanueva no piensa dar marcha atrás. El denominado filósofo ha reaparecido tras el archivamiento de las investigaciones a los fiscales Lavallato y Gustavo Gorriti. Pese a estos intentos de lograr impunidad usando el poder, mantengo un compromiso inquebrantable. Seguiré colaborando con la justicia como parte de mi reparación y proceso de reconversión personal. No he mentido. Lo que ha faltado no es verdad, sino voluntad de investigar. El ex asesor de Patricia Benavides reclamó que dicha indagación que comprometía a estos tres personajes en una presunta confabulación en torno a un presunto manejo político del caso Lavallato se haya cerrado sin la realización de diligencias que pudieran ayudar a corroborar sus dichos.
no se ha solicitado, como bien decía ayer el doctor Ruru, una geolocalización para verificar si efectivamente Jaime Villanueva tuvo los contactos que ha referido con el fiscal José Domingo Pérez. El abogado de Villanueva, Luis Capuñay, hizo hincapié en la ausencia de diligencias fiscales en dicha investigación, más aún cuando la declaración de su cliente sí ha sido validada por la Fiscalía en el caso Valquiria, que compromete a la exfiscal de la Nación. Si con ella, poniendo un ejemplo, se hace esta metodología de investigación, ¿por qué en este caso, cuando se refieren a José Domingo Vélez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti, adoptan siempre posturas contrarias, ¿no? Y es algo que está sucediendo de manera recurrente. Advierte que la historia no ha terminado, pues señala que la Contraloría tiene aún la posibilidad de objetar el archivamiento del caso y solicitar que se inicie una investigación preparatoria o que se realicen diligencias complementarias antes del archivamiento definitivo. Cuestionando la decisión de archivo, señalando que no se agotaron los actos de investigación, señalando que no comparten el criterio, que hay elementos que ameritarían la formalización de la investigación preparatoria y se podría disponer, sea la actuación de diligencias adicionales complementarias o, en todo caso, la formalización de la investigación. Capuñay asegura que Villanueva está comprometido a seguir declarando y colaborando con tal de que se haga justicia. Me dice, porque yo no puedo permitir que se juegue así conmigo y que se trapee el piso conmigo. Y eso es lo que yo siento que se ha hecho en este caso. Finalmente, señaló que su cliente sí ha entregado elementos de prueba sobre sus dichos, como una fotografía y hasta correspondencia con los implicados, documentos que no fueron validados por el fiscal Edward Casaverde Trujillo, designado por la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Bueno, y hay un proyecto que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Ahora que ya José Gerí tiene un poco más de tiempo en el gobierno, se van conociendo algunos detalles. Por ejemplo, ¿no?, la promoción de este proyecto de ley que busca sancionar la filtración de información. Ya hay expertos en comunicaciones que se están pronunciando en contra. El gobierno de José Gerí tiene en sus manos la grave responsabilidad de diseñar una potencial ley para sancionar a funcionarios y servidores públicos que difundan información supuestamente reservada. Por primera vez en las últimas décadas, la prensa de investigación tendría graves obstáculos para recopilar información clave para reportajes de corrupción, colusión y delitos conexos. Especialistas de la comunicación en el marketing político le dan este consejo directo al presidente y a todo el gabinete Álvarez. Perdería el apoyo de la prensa si él impulsa esto, ¿no? Entonces sería además un error político. Primero, ¿quién califica lo que es información reservada? Entonces, un funcionario de gobierno en un país donde la transparencia es un recurso muy escaso puede decir esto es información reservada y su verdadero propósito es ocultar sus andanzas, que muchas veces pueden estar asociadas a corrupción, como ha ocurrido al más alto nivel, sino como hay tanto expresidente en la cárcel, ¿no? Aprovechar las facultades cedidas por el Congreso para generar este tipo de leyes sería un paso en falso, con un saldo costo. Entonces la prensa, ¿cómo se entera de un caso obscuro que pasa con frecuencia en cualquier organismo público, un ministerio, una municipalidad, un gobierno regional? Porque se filtra información. Y muchas veces esa información que se filtra es de manera anónima. Muchas veces es entregada por fuentes que tienen contacto directo. Por una norma de ética, el periodista no revela la fuente porque pondría en compromiso a esa persona. El gobierno defiende a capa y espada su iniciativa. Asegura que la meta no es sancionar a periodistas, sino a los facilitadores de la información, especialmente para los que divulgan información que termina favoreciendo la comisión de delitos, como en el caso de quien filtra información para la fuga de investigados o en operativos contra el crimen. Como ejemplo de justificación, utilizan casos de información sensible para la seguridad ciudadana o la seguridad del Estado. Sin embargo, esto puede ser una peligrosa arma de doble filo, y Benavente aclara el panorama. ¿Qué pasaría con los grandes casos de corrupción que duermen el sueño de los justos en fiscalías o que siguen en secreto? Si es que funcionarios públicos valientes no se atreven a denunciar, exponiendo pruebas. Si yo fuera un funcionario de gobierno
en el sector militar y filtro información de seguridad nacional, militar, de lucha contra el terrorismo, de lucha contra el narcotráfico, de historias clínicas, privadas. Entonces, eso ya tiene una sanción. La ley en borrador por ahora dicta la posible inhabilitación para elaborar en la administración pública, en caso exista una condena por dicho delito. Está claro que el manejo del secreto profesional de la prensa no se puede mancillar. La prensa ha ayudado mucho en la lucha contra la corrupción. Ha cumplido su rol en ese aspecto, ¿no? Y debe seguir en esa lucha, cumpliendo esa misión. Le corresponde a la prensa como un control social, como un control fáctico del gobierno. Recordemos que desde agosto el alto mando policial decretó que la información del sistema de denuncias policiales tiene carácter reservado para los próximos 5 años. Pasos en falso de un gobierno que debe centrarse en la transición democrática y la lucha contra el AMPA. Bueno, y es una propuesta que a todas luces lo que busca es cubrir o blindar a quienes hoy están en el poder para evitar investigaciones. No, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque, claro, el pretexto es no, pero es que los periodistas o los comunicadores no son el objetivo, sino los funcionarios públicos. ¿Y por qué, por ejemplo, no se incluye a los abogados? ¿No? Si son los abogados los que normalmente también se convierten en muchos casos en fuentes de información. ¿Por qué el funcionario público únicamente? ¿Quién cree que alimenta a los medios de comunicación con información que en los últimos años han generado todas las investigaciones que hemos tenido? ¿No? Los funcionarios públicos, muchas veces son los funcionarios públicos. Ojalá que este proyecto no prospere, ¿no? Porque sería realmente un grave atentado a la libertad de prensa. No se podrían conocer casos, por ejemplo, como el que vamos a ver a continuación. El congresista Carlos Revilla está en el ojo de la tormenta porque supuestamente dicta un curso en la Universidad de Piura, pero él no recuerda ni lo que dicta. No recuerda lo que hace allí. Sin embargo, eso nos está costando bastantes soles a todos los peruanos. ¿Está el doctor Revilla? No, ahorita ha salido. Pero sí venía a dictar. Rara vez. Igual no sé, hacía clases virtuales. No nos atrasados. Diciembre 2025, Universidad de Piura. Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud confirman que el congresista Revilla no existe como profesor universitario. Congresista, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué curso dicta usted? Te voy a explicar. Esas 17 horas, uno dictando de repente presencial 4 o 5 horas, es toda la carga, porque el resto de horas son clases. Congresista, pero no me dice, ¿cómo se llama su curso? El siglo pasado, ¿qué curso enseñó? Era agosto y el profesor y congresista César Revilla nos recordaba la clase que dictaba en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Piura, por la que todos los peruanos le pagamos más de 287,000 soles. ¿Me puede hacer llegar todos los cursos que dicta, por favor? Vamos a enviarle los cursos, todo eso. Pero mintió. Contracorriente obtuvo en exclusiva estas 3 planillas de haberes líquidos de la Universidad Nacional de Piura, en donde se consigna que al profesor con código 30970, Revilla Villanueva César Manuel, se le abonó en julio, agosto y octubre 2.668.15 soles. Puede ser un pago camuflado para un tipo de favor. Es decir, el congresista César Revilla estaría cobrando un sueldo como profesor por unas clases que dicta su suplente, delito que la ley contempla civil y penalmente. Muy empeñoso y chanconcito en la escuelita naranja, pero se ha sacado 0 en conducta con sus alumnos de la Universidad de Piura que lo han jalado por inasistencia. Cirujano dentista Lan Vallecano, que ganó con el número 5 por la región Piura por el Partido Naranja, pretende ahora repetir el plato y seguir candidateando, engañando no solo a sus alumnos, sino a todos los peruanos. El peculado de uso, que tiene una pena de 2 hasta los 4 años, y también el delito de abandono de cargo, que tiene una pena que puede llegar hasta los 2 años de prisión.
Por aquí aún seguimos esperando sus descargos y la verdad de las clases que no dicta en una universidad que debe esclarecer con sus autoridades la presencia del legislador en sus pagos. Bueno, el presidente José Gerí ha anunciado la modernización de varios de los puertos en nuestro país. Por eso impulsaremos y seguimos impulsando la modernización de nuestros puertos, fortaleciendo infraestructura logística y promoviendo mayor integración del Perú en las grandes rutas del comercio global. Es su compromiso con las nuevas promociones de la Escuela Marina Mercante. El presidente de la República, José Gerí, fue partícipe de la ceremonia de graduación de los nuevos marinos que dejan las aulas y pasan a ser piezas claves para el comercio mundial marítimo. En esa misma línea, el mandatario recordó que somos un país que en un 90% mueve su comercio por el mar, lo cual se muestra como un aspecto fundamental para centrar esfuerzos en el fortalecimiento de este rubro. Fue allí cuando se dirigió a los graduandos, enfatizando que ninguna inversión en infraestructura tiene sentido si no viene de la mano de un buen material humano. Ustedes no solamente administrarán cargas o conducirán naves, administrarán confianza, tomarán decisiones de impacto en la economía y representarán al Perú en cada puerto del mundo. Por otro lado, desde el Parlamento se delegaron facultades legislativas por un plazo de 60 días al jefe de Estado. Esto para emitir decretos en materia económica, tributaria e infraestructura. Serán un total de 48 iniciativas mediante decretos legislativos para atender temas urgentes enfocándose en la reactivación y el crecimiento económico. Más adelante también vamos a hablar sobre los niveles de aprobación. Hay una caída ahí en la aprobación del presidente Gerí. Más adelante se lo contamos con un entrevistado. Pero antes queríamos mencionarles lo que está pasando en Acción Popular. ¿Cuál es el plan B? Los que se quedan en el aire serían más o menos 21 congresistas o 21 candidatos, ¿no? Entre ellos algunos que vivan a la reelección, que no van a poder postular. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Se van a ir a otro partido? ¿Les darán permiso en Acción Popular para postular con otras agrupaciones políticas? Lo cierto es que tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que ha declarado la exclusión de Acción Popular, no por estas acusaciones de fraude, los actuales congresistas no van a tener que hacer eso, irse con otros partidos políticos como invitados, ¿no? Hay algunos parlamentarios como Víctor Andrés García Belaúnde, que ha señalado que ha tenido ya la invitación hasta de 4 agrupaciones. Bien, y estamos en el set con el doctor Alejandro Rospigliosi, experto en temas electorales, para conversar con él sobre todo lo que está ocurriendo en el escenario político de cara a las elecciones generales del próximo año. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días. Doctor, en principio preguntarle por el tema de Acción Popular. Creo que ha sido tendencia en los últimos días y todavía estamos un poco a expectativas a ver cómo se decantan las candidaturas de los congresistas y de algunos miembros de Acción Popular que han quedado fuera de la contienda producto ahora de la anulación de la inscripción del partido. Pero, ¿qué es lo que puede pasar con los candidatos que iban a ir por Acción Popular? ¿Pueden ellos postular como invitados dentro de otras listas? La respuesta es que sí. Bien que decirle un poco a los ciudadanos, a los jóvenes, que Acción Popular es un partido político formado por el expresidente Fernando Belaúnde Terry. Así es. Está por cumplir 70 años en la vida política del país. Un partido político que llegó a ser gobierno 4 veces. El presidente Belaúnde 2 veces, el presidente Valentín Paniagua y el presidente Merino. Y es lamentable lo que ha venido sucediendo en esta lucha fratricida entre los integrantes del mismo. Primero, lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es fiscalizar si las elecciones primarias para elegir a representantes fue o no limpia y transparente, y no lo fue. Y ambos beneficiarios, ambos competidores que llegaron a la final, tanto el Barrenechea como el otro señor, fueron beneficiarios con actas, con proceso que fue fraudulento. Entonces, el mensaje al país, y creo que esto debe ser un antes y un después, es que la elección por delegados es una estafa.
Las elecciones deben ser un militante, un voto, como pasó con el partido aprista. Bueno, bastantes candidatos, pero al final quien decidió fue el militante, el ciudadano. Claro, es quizá eso lo más democrático, ¿no? Porque tenemos elecciones cerradas, ¿no? Y sobre todo cerradas no solamente en el sentido de los militantes, sino cerradas a puertas cerradas, porque no sabemos nada de lo que está pasando dentro de esas casas o esos centros de votación donde se llevan a cabo esos comicios. Bueno, los 38 partidos políticos que están inscritos para las elecciones, ¿cuántos han tenido elecciones limpias y transparentes en las primarias? No sabemos. El partido aprista, y de ahí dejamos de contar. Claro. Entonces, creo que debe ser... ¿Puede haber habido otro fraude en algún otro partido? Obviamente, había candidaturas únicas, parecía Cuba o Nicaragua o Venezuela, candidatura única, es una burla. Pero el primer tema es ese, hay que hacer elecciones primarias de un militante y un voto. Segundo tema, no se puede permitir que el presidente de un partido postule como precandidato con otros militantes. Allí hay claramente un abuso de poder económico, porque los ciudadanos hay que decirles que en este quinquenio los contribuyentes, tus televidentes, hemos aportado 78 millones de soles a los partidos políticos que han entrado al Parlamento. Es una gran cantidad de dinero. Y quien preside un partido va a competir de manera ventajosa respecto a otro militante en las elecciones primarias. Porque es el líder del partido el que pone los cargos de menor jerarquía. Entonces es una competencia económica desleal respecto de otros. Usted hace referencia al dinero que se ha entrado por parte de la OMP. Así es. ¿Qué es lo que pasa? En principio, ¿cuál era la función de ese dinero? Capacitar a los jóvenes, formar nuevos cuadros partidarios, dar educación electoral, pero no ha logrado su cometido. Hemos visto que Cerrón, que está fugado del país, recibe un sueldo muy alto en su partido político. Hemos visto que hay una diáspora de los partidos que ingresa un número de candidatos al Congreso de parlamentarios, pero en los 5 años posteriores es una diáspora. Ahora, ¿este financiamiento se da ahora recién después de la reforma de 2019 o ya se daba antes esta cantidad? Bueno, es la segunda vez que se da. Sí. Y es lamentable, ¿no? Porque son recursos de los contribuyentes. En un país como el Perú, donde un tercio de la población está en pobreza monetaria, no puede permitirse dilapidar. Porque son millones de millones de millones. Ahora, ¿qué pasa con Acción Popular? Se ha hablado y teníamos el día lunes a Ricardo Burga sentado aquí y Albina le preguntaba si es que este dinero se devolvería, cómo es que se haría por parte de Acción Popular que ya no participe en contienda. Quizá el dinero se entrega en el marco de que es un partido político y no en la contienda electoral, o se entrega con el fin el dinero que le damos los contribuyentes a los partidos que ingresan al Parlamento que saltan la valla del 5%, sí, claro. Es por los 5 años. Eso no se toca. Lo que es otra cosa es aunque pierdan la inscripción, aunque ya no participen en las elecciones, aunque no sí, porque el partido es para que en los 5 años se forme cuadros partidarios, se administre el partido político. ¿De qué viene acá hacia adelante? Yo creo que debe haber un congreso nacional de ese partido y decir que se vayan todos. Todos. De rey a paje, porque todos han demostrado una ineptitud. Pero eso significa el final del partido. No, los jóvenes, hay muchos jóvenes que ven tus medios de comunicación y que están seguros que quieren entrar al partido a poner orden. Es lo que pasó con el APRA y con otros partidos, como el PPC. Hay que renovar el partido político. Los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Así es. Y otra cosa importante es que, mira, el secretario general Edmundo del Águila, que no cumplió su periodo porque la dirección del registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones fue muy duro con él. No la actual, que la preside Felipe Paredes San Román, una persona honorable, pero la anterior no dejó completar su periodo como correspondía. Y este señor fue el que expulsó a los niños del partido político. Claro. Y una vez que fueron expulsados, no se permitió el registro de la expulsión ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso fue, creo, la punta o el inicio del final del partido político que hoy debe revertirse de cara a fortalecer la democracia. Claro. Ahora, bueno, remover los cuadros más antiguos de Acción Popular creo que va a ser bastante difícil. Pero no todos, hay gente honorable. Víctor Manuel García Melaunde, Mari Carmen Alba y muchos otros, Pedro Morales Mancilla. Gente honorable. Ahora, con respecto a Mari Carmen Alba y algunos de los congresistas actuales que buscaban la reelección, pueden postular por otras listas y no hay ningún tipo de fiscalización, de límite. Con eso ellos pueden ingresar, o sea, los miembros de Acción Popular pueden ingresar a las demás listas para el Senado, para diputados, para otros cargos públicos. La ley es muy clara. El militante de un partido político puede postular por otro partido político, sí. Pero ¿cuáles son los requisitos? Que su partido político al que él pertenece no postula en las elecciones, no participe en las elecciones. En el caso de Acción Popular no va a participar en las elecciones 2026. Primer requisito. Y el segundo es que le den autorización. Así que sí podrían integrar. Ahora, ya estará en el partido político receptor, anfitrión,
invitar a miembros de Acción Popular para usar el 20% de la cuota de invitados, ¿no? Quiero aprovechar que usted también es experto en temas parlamentarios y que conoce mucho sobre la dinámica del Congreso y el Poder Ejecutivo para preguntarle sobre el Senado. Se habla mucho del Senado, estamos volviendo a la bicameralidad después de muchísimo tiempo, y el Senado esta vez tiene una composición distinta, ¿no? Aparentemente tiene mucho poder que no tiene la Presidencia de la República y que no tiene la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un régimen finalmente parlamentarista, ¿se puede decir eso? ¿Se puede afirmar con convicción? Bueno, un gran politólogo italiano, Giovanni Sartori, decía en su libro Obedience que cuando tú le preguntas al ciudadano qué es bicameralidad, él responde es una habitación con 2 cámaras. O sea, hay un desconocimiento absoluto de por quién van a elegir o qué es bicameralidad. Yo creo que más allá del diseño institucional de una cámara o 2, el tema es la calidad de parlamentario que los ciudadanos vamos a elegir en ese cargo. Claro. Es lo más importante. En este modelo, ¿hay la posibilidad de tener mejores parlamentarios? Yo creo que sí. El rol de los medios de comunicación es muy importante, de poder ayudarnos a discernir en estos 10.000 candidatos al Parlamento, por ejemplo, distinguir la paja del trigo. Ahora, en el Perú que hemos creado un Senado muy poderoso, 130 diputados, 60 senadores, pero de los 60 senadores, Vázquez gana la mayoría más uno, 31, podrían gobernar el Parlamento muy bien. Porque ¿qué errores ha habido en el diseño? Los proyectos de ley que aprueba la Cámara de Diputados suben al Senado y si el Senado los vota al basurero, ahí quedó. En otros países, el Senado lo devuelve a diputados y diputados insiste. Y hay una interacción entre ambas cámaras. En el Perú no. Aprueba diputado, llega al Senado, no lo vota al basurero y se acabó. Y así es simple. La palabra final la tiene el Senado. Sí. Ahora, el Senado no se va a poder disolver. No se va a poder disolver en el caso de que se negara el voto de confianza. Entonces, se ha empoderado mucho el Senado. Ahora, hay un defecto también para el Senado. Es un Senado que no puede presentar proyectos de ley. Es insólito. Pero... Es insólito. Claro. Tú ves en el Senado americano, el Senado español, el senador puede presentar sus proyectos de ley también. Y serán aprobados o no aprobados, pero en el Perú no. Pero puede reformar casi en su totalidad los proyectos que presenta la Cámara de Diputados. Entonces, todos. Así ha buscado compensar un poco. Estamos hablando de que todas las facultades posibles las tiene el Senado. Bueno, ¿quién va a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo? El Senado. Ahora, ¿qué tan difícil es acceder al Senado para un partido político? ¿Cómo tendría que ser la ruta para conseguir una cantidad suficiente, una cantidad que podemos decir mayoritaria en cuanto a los 2 votos, ¿no? Porque estamos hablando del voto múltiple, ¿no es cierto? Por voto múltiple y voto en circunscripción electoral única. La mitad por circunscripción electoral única y la demás a nivel nacional. Mira, y el desconocimiento es lamentable. Hay un candidato, no digo el nombre, muy bueno, que tiene mucha acogida, carisma en la ciudadanía, pero no ha presentado candidatos en las 25 regiones. ¿De quién está hablando? Entonces, ¿cómo va a pasar la valla electoral del 5% de votos si no tiene candidatos en las 25 regiones? O sea, ¿qué va a hacer? Es insólito. Un caso que a primera vista surge o resalta es el del candidato Carlos Spa, que tiene una lista parlamentaria un poco débil, ¿no? Débil y incompleta, porque hay distritos electorales donde no tiene candidatos al Parlamento. O sea, ¿cómo va a pasar la valla? Pero eso podría perjudicar al gobierno, porque si tenemos un Senado tan fuerte y tan poderoso, que un presidente de la República gobierne sin miembros del Senado y de repente con algunos miembros como diputados es lo mismo que nada. O sea, no tiene prácticamente... Absolutamente de acuerdo contigo. Antes y después. Antes, al postular, bueno, para pasar la valla, ¿cómo va a pasar la valla si no tiene 5% de votos a nivel nacional? Y en el supuesto de ser elegido presidente, ¿cómo va a gobernar si no tienes un Senado, como tú refieres, o de Cámara de Diputados, a fin que lo ayude a ejecutar su plan de gobierno? Y es por eso lamentable que una persona preparada no se haya informado bien de cómo armar su estrategia electoral. Pero yo creo que también pasa porque, doctor, es difícil en medio de tanto caos, ¿no? Se desconoce mucho sobre la ley electoral, sobre las reformas que se han hecho. Incluso en los últimos meses recién hemos terminado por esbozar y definir bien cómo es que va a ser la elección y el calendario electoral de 2026, ¿no? O sea, hay muchos de los casos que todavía se desconocen, incluso de los mismos candidatos e incluso precandidatos. Ahora, en caso tengamos un Senado que tenga una actitud bastante nociva con respecto al presidente de la República, los votos o la vacancia, la modalidad de vacancia es distinta ahora, ¿no es cierto? Sí, pero hay que decir al país que en nuestra historia constitucional hay una válvula de escape cuando el presidente es insoportable para la ciudadanía por los hechos que comete, que es la incapacidad moral permanente.
fue aplicada con el presidente Billinghurst, el presidente Fujimori, el presidente Vizcarra, el presidente Castillo. Pero aún así deben aplicarse, las formas se importan y respetando el debido proceso. Y lo que sucedió con la vacancia de la señora Dina Boluarte, que todos, y hay coincidencia en que debía irse, claro que sí. Pero la manera tan torpe, tan arbitraria con la que se hizo, es lamentable. ¿Cómo es posible que el principio y la práctica, buena práctica democrática, la buena práctica constitucional, de que no puede presidir la sesión de vacancia el beneficiario de la misma? El presidente José Gerí. Por favor. Bueno, y en segundo lugar, darle minutos u horas para que nombre un abogado, para que se entere de los cargos que le imputan, para que se presente en el Parlamento y haga sus descargos. Eso es yo ahí una barbaridad. O sea, eso es completamente un atropello al debido proceso, ¿no? Podemos estar de acuerdo. ¿Qué es lo grave de esto? Nadie dice que va a regresar al poder. No. Porque ella ha aplicado, está tratando de apelar ahorita, está buscando. Nadie dice que va a regresar el poder. Es muy difícil. No va a regresar porque para cuando. Dentro de todo, si es que ha sido atropellado el debido proceso, igual ha sido constitucional. Sí, pero pero vamos por partes. Lo que no ha sido constitucional es el atropello del debido proceso. El tema de fondo, la incapacidad. Pero se han cumplido con los reglamentos. La vacancia por incapacidad moral permanente sí es constitucional. El no respetar el plazo mínimo para defenderse no lo es. ¿Qué va a pasar eso? ¿Va a volver al poder? El plazo mínimo está regulado. No va a volver al poder porque el señor Gerí se va en 7 meses. Lo que sí me preocupa es que el Estado peruano tenga que pagar una indemnización por esta afectación al debido al plazo razonable para defenderse. Y esperemos que esa indemnización la pague el señor Gerí y no los 37 millones de peruanos. Doctor, quiero recoger algo que usted ha dicho. Dijo, no porque quedan 7 meses de gobierno. Si fuese un gobierno más largo, ¿se podría revertir la vacancia? Sería un caos. No, pero ¿se podría revertir la vacancia? Es un riesgo, eso lo decidiría el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Sería gravísimo. Entonces, creo que por no respetar el plazo razonable. Mira, el plazo en el que el señor Juan Peña, ejerció la defensa y que se presentaron 6 mociones de vacancia juntas y se le pidió en 1 hora nada más presentar la defensa de la señora Boluarte. No, pero en el caso de la señora Boluarte, el beneficiario de la vacancia dirigía la sesión del Pleno. Y fue el beneficiario el más apurado en un desborde o ambición de poder que se vaya de una vez. Y esa incontinencia ha generado el problema que nos hemos metido, que es de que a futuro tengamos que indemnizarla a la señora por la... Bueno, está acostumbrada a que le indemnicen, ¿no? Ya lo hizo René hace un poco tiempo atrás, así que eso es lamentable. Repito, un principio mínimo de una democracia es dar un plazo razonable para que a la persona imputada conozca los cargos que le imputan, nombre su abogado, estudie su defensa y se presente a hacer los descargos. Acá le dieron minutos u horas y eso es inaceptable. Pero los 104 votos que se reunieron para poder hacerlo en el mismo día estaba considerado dentro de lo que la Constitución y el reglamento del Congreso permiten. Repito, el cuestionamiento no es la categoría conceptual de incapacidad moral permanente. La discusión no es la votación. O sea, ¿cómo se ha llevado? La torpeza de llevarlo de manera fast track sin respetar el derecho a nombrar su abogado, a defenderse. Esto crea un precedente. ¡Terrible! Y esto es crónica de un problema que se viene más adelante. Una indemnización lamentable que habría que darle a la señora, que no lo merece por el comportamiento que tuvo con el Perú, ¿no? Pero es lo que nos ha llevado el beneficiario de la vacancia, que no es el que dirigía la sesión. ¿Tú ves en el derecho comparado? Por un poco de rubor, el beneficiario se retira y nombra un vicepresidente que dirija la sesión. Por favor, las formas sí importan. Ahora, en el momento en el que la presidenta es vacada, y si hubiese escogido una mesa directiva donde no era presidida por el señor José Gerí, quizá la figura hubiese cambiado, no estaría siendo beneficiado el propio autor de la vacancia. Pero acaba de decir cuál fue el móvil y la motivación del apuro, de la incontinencia de poder. Exactamente a la que refieres. Porque eso se leerá en los libros de historia constitucional más adelante. Ya un grupo de bancadas querían que asuma la presidencia del Congreso y por ende la presidencia del país una persona más idónea. Y lo que hizo con Valentín Paniagua. Marta Hildebrand fue censurada y asumió el más idóneo de los que había en aquel entonces, Valentín Paniagua Curazao. Hoy se buscaba hacer lo mismo y por eso quien dirigía el Congreso dijo, no, acá le meto el acelerador porque si no, a mí me sacan.
Muy bien. Ahora, el Senado va a tener una modalidad distinta de vacancia frente a un presidente de la República. ¿Cómo manejan ahí el tema de los votos, teniendo en cuenta que la Cámara es de solamente 60 integrantes? Igual tienes una votación calificada de 2/3, igual se maneja de la misma manera. Veamos qué sucede en el país. Y te decía al comienzo, más allá del diseño institucional de una Cámara o dos, el tema es personas idóneas. Porque no queremos tener al diputado come pollo, ahora el senador come pollo. Al diputado que busca podólogos y asesores, al senador que busque podólogos y asesores. El tema es de personas más que diseño institucional. Muy bien, muy bien. Ahora, para cerrar, el calendario electoral que viene avanzando y nos estamos topando con el cierre de la inscripción de candidatos. Esto se va a llevar a cabo hasta el 23 de diciembre. Hasta ahí nomás se pueden presentar los rostros y las listas del Congreso de la República. Ya va a haber miles de candidatos a diputados y senadores, sí, y luego viene el rol de los jurados electorales especiales a lo largo y ancho del país y del Jurado Nacional de revisar que cada uno cumpla los requisitos para poder ser candidato formalmente. Muy bien, muy bien. Doctor, le agradezco muchísimo. Un placer. Y es un gusto tenerlo acá. Espero vamos a tenerlo más adelante de todas maneras para que nos dé más información sobre toda la contienda electoral y todo lo que se viene de cara a abril, bueno, a marzo y abril de 2026 y a la segunda vuelta. Y el próximo año tenemos un año electoral gigantesco, Así es. En verdad. Pero vamos dentro de la coyuntura con también la participación de uno de estos candidatos a el Senado y a una de las planchas presidenciales, que es Raúl Noblecilla, ¿no? Y Raúl Noblecilla ha llegado a Arequipa hace unos días y la Ciudad Blanca no lo recibió muy bien, que digamos, ¿no? La reacción de la población ha sido bastante ajena al candidato de Podemos, y él en respuesta ha tratado de emular todo lo que él consideraba que en algún momento podría haber funcionado como popular, incluso emulando una fotografía de Alberto Fujimori. Vamos a ver todos los detalles más adelante. No se confunda. Es Raúl Noblecilla en un fallido intento de hacer el remake del desaparecido expresidente Alberto Fujimori. Observe el mismo jean, la mano en alto y sentado en un tractor. Pero haga lo que haga, nadie lo sigue. Tenemos, ya se encuentra en la Ciudad Blanca el candidato a la segunda vicepresidencia por el partido político Podemos Perú. ¡Grande Noblecilla! Miren bien, atrás solo el hombre del mundo. No hay simpatizantes, no hay seguidores. Por último, no tiene ni portátil. ¡Grande Noblecilla! Con alegría, con música, con patriotismo. ¡Viva la nueva Constitución! Ahora, esto ya se propuso también durante el gobierno de Pedro Castillo. Hay que proponer, hay que hacerlo. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo de la Asamblea Constituyente. Atención, porque este es el paso izquierdo de la izquierda radical, esa que confunde al electorado. ¿Mantiene la propuesta de indultar a Pedro Castillo y a Blas Chávez? Por supuesto, son perseguidos políticos, hay que indultarlos. Lo que pasa es que a Pedro Castillo no lo dejaron gobernar. El swing de Noblecilla. No, señor Noblecilla, Pedro Castillo está preso y es un golpista. Aquí no hay persecución, sino un abogado que busca show y que no sabe qué hacer para tener titulares, como las veces que lo expulsaron del Congreso y las audiencias. Retírese, señor, retírese, ya casi ha terminado su tiempo, retírese. Noblecilla, pero noble no tiene nada, sigue viviendo en un mundo paralelo. Bueno, ¿y qué nos toca a nosotros como país? Somos vecinos, no de Chile. Somos cercanos en frontera a Venezuela. Pero la crisis migratoria nos impacta y nos impacta directamente. El canciller Hugo de Sela, sin embargo, ha descartado de que esto sea ha tenido un pronunciamiento y ha dicho que la elección de José Antonio Kast como presidente no significa que va a haber una crisis mayor en cuanto a la migración. Luego de que fuera consultado sobre esta posibilidad en la frontera al sur de nuestro país. El canciller ha dicho que ambos países están trabajando para que no ocurra ello.
Recordemos que el presidente Heri había implementado inclusive una declaratoria de emergencia al sur para tener mayor presencia policial. Bueno, y José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba han arremetido contra Tomás Aladino Gálvez, el fiscal de la Nación interino, luego de que este anunciara la desactivación de los equipos especiales, en particular Lavallato, Eficop, Cuellos Blancos, lo que terminaría por perjudicarlos a ellos, que son los que pertenecen al equipo especial Lavallato, ¿no? Pero, bueno, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Tomás Gálvez y cuáles han sido las reacciones de estos fiscales en los últimos días. Los fiscales Lavallato saben que tienen las horas contadas. Para el fiscal de la Nación, su inoperancia no puede seguir más. José Domingo Pérez declaró para una radio local y se victimizó. Su incondicional amigo, Rafael Vela Barba, también se mostró en contra de los cambios necesarios que se avecinan en la Fiscalía. El problema no está en los cambios, el problema está en la voluntad de querer seguir investigando y de que exista claramente una proscripción de la impunidad. El problema son los cambios cuando lo que buscan es afectar los casos, cuando lo que buscan es deconstruir los casos, es destruirlos. El fiscal Pérez sabe que pronto le mostrarán la puerta de salida. Sin embargo, en un intento desesperado por justificarse, recordó al exfiscal Pedro Chávarri y dio a entender que si disuelven Lavallato, Tomás Gálvez podría correr con la misma suerte. Pérez no descartó postular al Congreso, en lo que sería un intento de mantenerse a salvo bajo una inmunidad. El fin de los equipos Lavallato y Eficop será sometido a una evaluación por la Junta de Fiscales Supremos, pero el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, adelantó que su despacho los erradicará. Bueno, y esto es, creo, un pedido, ¿no? Porque además de que todo cumple un ciclo, lo que ha demostrado en resultados y en rendimientos, si es que se tendría que evaluar el desempeño que han tenido estos fiscales del equipo Lavallato, la verdad es que no ha sido el más óptimo. ¿Cuánto nos ha costado a los peruanos, ¿no?, el que se mantengan estos fiscales a lo largo de este tiempo? Porque no es que tengan una asignación general en el Ministerio Público, es una asignación particular, solo partiendo de ese hecho, ¿no?, sin contar lo que algunas decisiones, ¿no?, o negligencias han terminado favoreciendo a personas o a empresas que han tenido que ser investigadas. Y hablamos directamente, por ejemplo, de Odebrecht, ¿no? ¿Cuántos millones nos cuesta esa dejadez, ¿no?, improvisada o no, o interesada, pero que nos ha terminado costando millones a los peruanos? Ni siquiera contemos, ¿no?, el tema de los colaboradores eficaces. Estas investigaciones que nunca llegaban a ningún puerto, que han terminado con muertes extrañas, ¿no?, como el caso de Susana Villarán, que hasta ahora no hay una sentencia. Y así podríamos seguir sumando. El caso reciente de Martín Vizcarra es por el fiscal Germán Juárez, que casi de manera aislada y particular ha seguido con estas investigaciones, porque Susana Villarán no encuentra sentencia, ¿no? El fiscal Domingo Pérez dice, bueno, quizás me dedique posteriormente a la política. Lo que han hecho en estos últimos años es politizar la justicia, y de repente ese ha sido el real interés y el camino que están buscando. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Vamos a continuar hablando de elecciones, de política. Vamos a elegir. Muy bien, y arrancamos con el bloque Elige Bien en Al Día
con Willax. El congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, ha respaldado la propuesta de darle un eventual indulto al expresidente golpista Pedro Castillo, una idea que había sido promovida durante mucho tiempo por una persona que influencia mucho a Luna Gálvez, que es Raúl Noblecilla. Se sube al coche de indultar a un golpista. José Luna quiere dejar en libertad a Pedro Castillo. El candidato de Podemos Perú asegura que de ser elegido presidente sacará de barbadillo al maestro, a quien además planea dejarle una tarea. Una propuesta que solo revela una contradicción más en un personaje bastante polémico. Y es que Luna Gálvez parece haber olvidado que votó a favor de la vacancia de Castillo el mismo 7 de diciembre, día en el que todos los peruanos fuimos testigos de cómo el chotano ordenaba cerrar el Congreso que él aún integra. La influencia de su candidato a la vicepresidencia parece haber calado en su mente y hacerlo cambiar de opinión. Prometo el indulto, Pedro Castillo. ¿Quién mejor que tú, que me conoce, que sabe de mis principios y mi consecuencia? Para sumarle un impulso adicional que logre captar el voto castillista, ha sumado a otro acérrimo defensor del golpista. Hablamos de Guido Bellido, quien tras no lograr la inscripción de su partido, ni tampoco un espacio en uno de izquierda, no le quedó otra que sumarse a Podemos Perú. Podemos ha dado un giro importante incorporando gente de izquierda. Y a mí me lo han pedido y han dicho participa acá, hay un espacio y estamos participando. El investigado por presuntamente liderar una organización criminal a la par de su partido ha empezado por lo menos a replicar ciertas conductas de Pedro Castillo y ahora da conferencias a un sector selecto de la prensa digital. ¿Acaso es su nueva prensa alternativa? A ustedes les voy a seguir entregando todas las primicias de toda esta investigación y no a los grandes cadenas para que ellos se aprovechen. ¿Por qué? Porque ellos les pertenecen a los bancos. Allí presume de su supuesto poder, mismo que según él le habría permitido, si quisiera, tumbarse un gobierno. Si hay alguien del cono este sabrá que llenamos toda la carretera central con un solo cono y amenazamos que si no sale la AFP, la próxima semana movíamos el cono norte y el cono sur y se acababa el gobierno. Discurso en donde una vez más se recurre reiteradamente a trabajar por el pueblo, en donde buscan ganarse el voto del sur del país en una estrategia repetida pero también polémica de alguien que pretende llegar al cargo más importante del país. Una idea bastante barata, ¿no? Indultar a Pedro Castillo, ¿no? La influencia de Raúl Noblecillas, como si eso fuese a jalar algo de votos para el 2026. La verdad es que uno recurre ya a estas alturas a cualquier delirio y se nota que el señor Luna solamente acata lo que le dice, ¿no? Con genialidad Raúl Noblecillas. Pero los candidatos a diputados, el señor Helio Riera y Pedro Alba, estuvieron el día de ayer en el programa de Milagros Leiva y debatieron sobre distintas posturas políticas. Vamos a escucharlos. Profesión, abogado. Se le conoce ya, esto es demasiado, por ser el rockstar del derecho. En la esquina del perrito, Pedro Alba Monge. Es que aquí en el perrito. De arranque lo bajas a Pedrito. Aquí está el Pedro, no cree que puede haber reclamos. No creen ataques personales, Elio. Un duelo que inició con el lanzamiento de una moneda al aire. La cara le dio el paso al candidato del perro, Pedro Alba. Primero, un proceso de flagrancia. Un proceso de flagrancia que en 48 horas detenga a una persona y luego ser procesada para ser ajusticiada y sentenciada. Que las unidades de flagrancia existen. El problema es que existen fiscales que lo sueltan. Incluso flagrancia para los fiscales. La pradera se incendió cuando los candidatos hablaron de la lucha sobre el club de las farmacéuticas. Repotenciar, lógicamente, las funciones de Indecopi. Un mensaje a los ciudadanos, una indemnización, algo que les permita generar incentivos de reclamos. Elio, estás completamente equivocado. O sea, a ver... Ya viene el debate, No, lo que pasa es que tú hablas de Indecopi cuando no es el organismo regulador para las farmacéuticas y clínicas. Es su salud.
está completamente equivocado porque la pregunta de Milagros fue monopolio. ¿Quién en este caso controla o regula? Bueno. Como falla el mercado, Indecopi, su salud lo que hace es evidencia fallas del sistema, lógicamente, de salud. En un segundo, ¿por qué tienen que votar? Acerca de los colaboradores eficaces y los allanamientos de fiscales incompetentes también se debatió. Que dicen que los allanamientos tienen que esperar un abogado. Sí. Eso ocurre en todas partes del mundo. Es imposible que te allenen la casa, que te violen un derecho fundamental sin que no tengas un abogado. Y si no lo tienes, el Estado te proporciona uno. Para eso... Pero no le estás avisando, eso es lo que dicen ellos. No le estás avisando. Pero esa es otra roca. Pero claro, salen estos fiscales que lamentablemente dicen no me dejan trabajar, procrimen, dejan a la fiscalía, contaminan y no es así. Es irresponsable e ilegal y para eso justamente estamos trabajando. Esperemos finalmente se pueda consolidar. Hablaron del sueldo para congresistas, más de 388,000 soles al año. A mí me parece que deberemos ganar el sueldo mínimo. Si llegamos al Estado es para contribuir y sería una de las personas que tendría que viabilizar, como no, la reducción de costos. También se discutió acerca de las leyes procrimen y compartieron las mismas ideas. Es un grave error catalogarlos de procrimen. Sin duda alguna lo que se ha hecho es regular o establecer lo que ya existía en criterios jurisprudenciales. Que son unos irresponsables, la gente que dice y habla de leyes procrimen. Yo te voy a explicar, y permíteme explicar, por favor, porque lo he puesto en TikTok. Mira, primero, la ley sobre prescripción. No hubo tiempo para más, pero la verdadera pelea se dará voto a voto en las ánforas. Bueno, debates un poco estériles, ¿no? Escuchábamos a Elio Riera, ¿no? ¿Quién creería que quería ser candidato de la República? Ejerció una buena defensa contra el Estado, bueno, contra el Ministerio Público en favor de Alberto Fujimori, pero terminó en Alianza para el Progreso con César Acuña. Progresemos, creo que todavía es un partido que tenemos que conocer. Conocíamos que era la nueva casa de Hernando de Soto, pero ahora parece que con Paul Jaimes todavía tiene mucho que dar a conocer y ver cómo se decanta todo esto. Pero lo que importa en realidad es lo que piensa la gente, ¿no? Y por quién se va a decantar finalmente la población en estos meses para elegir uno de los 36 candidatos. Vamos a escuchar qué es lo que piensa la calle. ¿Su candidato presidencial? Ahí sí no tengo papi, todavía nada todavía, por Dios. ¿Todavía no ha pensado? Todavía no he pensado todavía. ¿Su candidato presidencial? Bueno, voy por Keiko Fujimori. ¿Va a votar por Keiko? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que actuar como su padre. Como el chino, con mano dura. Y entrar en un proceso electoral donde la animosidad no es la mejor respecto a la ciudadanía, el proceso político. Recordemos que la ciudadanía tiene un desencanto de la política en general en el Perú. Con 37 candidatos, muchos de ellos desconocidos por los ciudadanos, algunos de ellos solamente son personajes reconocidos, pero muchos de la ciudadanía no conoce quiénes son los candidatos presidenciales. ¿Por quién ha pensado? Uno, todavía. ¿Va a votar viciado? No, tampoco, pero ahí en el camino por ahí tengo que ver primero la hoja de vida de cada uno de los candidatos para ver por quién voy a votar. ¿Qué piensa de la cartilla que va a tener ahora? Que parece una sábana. Respuestas que evidencian dudas, desconfianza y también hartazgo. Deberían de analizar bien todos los candidatos que están postulando en este momento para el bien del país. Ya no es una burla y es hora de que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en nuestra realidad, en la seriedad que significa tomar una decisión tan importante. ¿Su candidato presidencial? El mío, López Aliaga. ¿Por qué? Está cumpliendo las promesas, está avanzando con las obras. ¿Piensas que es un buen candidato? Dentro de lo que tenemos, sí, ahorita. ¿Su candidato presidencial? Muy ahorita no tengo. Si me voy por uno, sería por Chau. ¿Por Chau? ¿Por qué? Porque lo veo que no está en ese tipo de competencias con los políticos que ya conocemos ya, de años y que no había ningún cambio al país, ¿no? ¿Está cansada de los políticos tradicionales? Exacto, ya las caras conocidas ya no, ya pues. En estas elecciones, los peruanos se enfrentarán a una cartilla de votación enorme, una de las más grandes de la historia electoral de nuestro país. Una sola hoja que reunirá presidencia, vicepresidencia, senadores, diputados, con decenas de símbolos y colores. Así, mientras se afinan discursos y multiplican las promesas,
El ciudadano común se prepara para un desafío mayor: escoger, recordar, ubicar y marcar correctamente. Bueno, ¿y cómo entender el voto del electorado peruano, ¿no? Muy difícil. Todos todavía no terminan por elegir un candidato y todos se hacen la misma pregunta, ¿no? Realmente, ¿quién va a ser de los 36 que tenemos en la lista, ¿no? 36 porque ya no se cuenta Acción Popular y las planchas presidenciales solo nos dan ese número, ¿no? En una lista tan grande, escuchaba hace un tiempo que quizá el candidato que resalte sea el que más bulla hace en formatos de ideas fuerza cortos, ¿no? Como TikTok, como redes sociales, donde con una frase fuerte o con un movimiento rápido, ¿no?, de tendencias, quizá pueden llamar un poco la atención y no tener que tener tanta exposición. Pero bueno, es lo que nos vamos a enfrentar todavía en los próximos meses, que inicia la campaña ya con más fuerza. Y el jurado electoral especial abrió una investigación contra el prófugo alcalde de Comas, el señor Villegas, Ulises Villegas, ¿no? El jurado electoral especial de Lima Norte 2 inició un procedimiento contra el alcalde de Comas por una presunta infracción al principio de neutralidad electoral. Esta decisión se sustenta en un informe de fiscalización que advierte el posible uso de recursos públicos para favorecer al partido Somos Perú, agrupación a la que él está afiliado. El caso fue formalizado mediante una resolución del jurado electoral especial y se encuentra en etapa preliminar. Pese a que Villegas permanece prófugo tras una condena por colusión agravada, el organismo electoral resolvió continuar con el trámite y le otorgó un plazo de un día hábil para que presente sus descargos. Muy bien, y con esto concluimos el bloque Elige Bien y le damos el pase a Albina, que ya está en estudios con el invitado para seguir hablando sobre temas electorales. Gracias, Alfonso. Son las 8:05. Hay encuestas, ¿ah? La encuesta es la foto con la que cerramos el año. ¿Quién está primero? ¿Quién se ubica segundo? Eso lo vamos a conversar con José Manuel Saavedra, el CEO de CID Opinión y Mercado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Albina? Buenos días. Muy bien. Bueno, tenemos encuestas, se las vamos a compartir, pero hay otra también que me ha llamado la atención, que tiene que ver con la popularidad del presidente José Gerí. Hay un bajón, hay una caída en la aprobación de José Gerí. Y es lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente José Gerí? Miren ustedes la curva, ¿no? Es la línea de diciembre. Así es. Él empezó en octubre, cuando recién asumió, con 45.5%, subió 10 puntos, 55% en noviembre y ahora cae a 40.7%. Es una caída bastante... Es de 15 puntos. Importante, ¿no? Sí, 15 puntos. Y la desaprobación, como podemos ver en el gráfico, aumenta 10 puntos hasta 41.1%. Es la línea roja, ¿no? Que es la línea roja, ¿no? La tercera línea... No sabe, no opina, ¿no? Que, bueno, está en 18.2, no sabe, no opina, pero hay ahí sí justamente ha aumentado la desaprobación. Básicamente esto lo podemos un poco asociar a algunos resultados que todavía no se ven en materia de seguridad ciudadana. Vamos a hablar sobre las razones, pero quiero saber cuál es el segmento que más lo ha dejado de apoyar. Bueno, básicamente como estamos viendo es, en principio, a nivel de las regiones, que es lo que el sur y el centro son los que lo han dejado de apoyar. ¿El sur? No, el sur, el centro y el oriente. Lima todavía se mantiene con una, digamos, una aprobación todavía muy optimista, una mayoritaria, porque hay que tomar en cuenta que las acciones que ha tomado el presidente han sido en Lima y Callao. Por eso es que tiene la mayor cantidad de aprobación. Sin embargo, en regiones como el oriente, regiones como el sur, la aprobación ha disminuido debido, obviamente, a que en estos lugares hay una serie de demandas y problemas que todavía no son atendidos por el presidente. Pero es paradójico, ¿no? Porque el presidente José Gerí, recordemos, dijo que empezaba, y claro, se anunció con bombos, platillos, que anunciaba una gira, dijo, ¿no? Entonces todos entendíamos que esta gira implicaba pues viajar por todo el Perú.
pero creo que se fue a 2 regiones y para. Se fue a 2 regiones y no ha continuado. Sin embargo, bueno, pues hay que esperar también si el estado de emergencia que se ha prolongado va a funcionar. Esta evaluación yo creo que la podremos hacer perfectamente ya a principios de enero, a ver si el estado de emergencia ha funcionado. Pero hasta el momento la percepción, como tenemos en algunos otros cuadros, la percepción todavía es que esto va muy lento, ¿no? Es decir, hay 15 puntos que ha dejado de apoyar al presidente Gerí. Es decir, que la aprobación de este 40.7 en un mes ha resultado en eso de 55, me dices, ¿no? O sea, son 15 puntos. Sí, ¿no? Lo que pasa es que primero hubo este efecto, podría decir burbuja, en la cual la gente se emociona, va de cero, digamos, cero Dina Boluarte, cero declaraciones, cero contacto con la población. La gente ya empieza a despertar. Reconoce y bueno, ahora van aterrizando un poco, se acaba la luna de miel y la gente quiere obviamente resultados, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha pasado factura? ¿Qué es lo que más le ha generado esta caída de 15 puntos de aprobación? Bueno, yo creo indudablemente el tema de las extorsiones y la muerte de choferes que todavía sigue día a día reportando los medios de comunicación, ya sea que los asesinan o los balean. Entonces, básicamente eso es lo que la gente tiene terror, tiene miedo y se ve asociado definitivamente en la popularidad del presidente de la República, que todavía tiene una popularidad alta, ¿no? 40% es una buena todavía aprobación. Claro, pero la caída de 15 puntos en un mes, eso sí me llama poderosamente la atención. Sí, vamos a ver si es que se recupera en los próximos días. Hoy estamos previo a la Navidad. Claro. Vamos a ver qué acciones van a seguir tomando para esas fiestas, pero indudablemente el otro año tenemos una campaña electoral que va a afilar sus baterías también contra, digamos, el gobierno, ¿no? Pero, José Manuel, a mí lo que también me parece paradójico es que si bien es cierto, ya va pasando un tiempo, se acaba la luna de miel, pero es un presidente que hasta hace unas semanas los especialistas valoraban por su forma de comunicar. O sea, era un presidente que habla, que ha tenido entrevistas, no con todos, pero sí con un par de medios de comunicación, y que eso era uno de sus principales atributos. Sin embargo, ya en esta caída de 15 puntos es algo que la gente no está considerando. Bueno, sí, como digo, inicialmente hubo esta emoción, esta expectativa de un presidente joven, un presidente dinámico, un presidente que sale a hablar con la población, que enfrenta y contesta y conversa con la prensa. Sin embargo, eso es muy importante y eso le da también este respaldo del 40.7%. Sin embargo, los resultados son los que la gente ya está valorando. Claro, como el estado de emergencia. Vamos a ver justamente otro de los cuadros. El estado de emergencia que se ha extendido, la verdad es que yo hacía la vez pasada un repaso por el archivo y desde el 2012 andamos en estados de emergencia. Así es, la verdad, es una de las medidas más facilistas que tienen algunas autoridades. 52% siente que la delincuencia continúa igual desde que se decretó el estado de emergencia. Explíquenos un poco esto. Sí, bueno, acá la gente no ha habido mayor variación, no ha habido mayor, digamos, diferencia respecto a la sensación de miedo, porque esto básicamente es lo que la gente tiene miedo de lo que está pasando en la calle. Entonces dice, bueno, para mí no ha habido ninguna variación. ¿Esto tiene correlación con la caída en la aprobación de Gerí? Definitivamente. Definitivamente. Ahora, el 40% sí indica que aumentó, como podemos ver en el gráfico, ¿no? 40% dice que ha aumentado la delincuencia, ¿no? Que es otro de los gráficos que ahí vemos, 39.9 ha aumentado. O sea, 40% de la población percibe que ha aumentado, ¿no? Y solamente el 7% dice que ha disminuido, ¿no? Entonces, obviamente han habido cambios. Yo creo que la policía está haciendo un trabajo sí, claro, muy importante. Por cierto, acaban de ascender a generales, a policías que arriesgan su vida. Eso es innegable, pero ¿qué es lo que está faltando para que esta...? Es que esto, Albina, es un proceso a largo plazo. El tema de la seguridad ciudadana no se va a solucionar de la noche a la mañana. Entonces, creo que el esfuerzo que hace la policía, el esfuerzo que están haciendo, hay que valorarlo, hay que reconocerlo y obviamente hay que esperar
algunos meses más para ver justamente los resultados, ¿no? Porque estamos hablando recién de, obviamente, 2 meses y medio, casi 3, en el cual se han implementado nuevas políticas en seguridad ciudadana. Ahí sí yo digo, no, estamos contra el tiempo. Y este gobierno, desde que empezó, sabía que tenía solo 8 meses. Entonces, sí se pueden encaminar para que no quede un poco la sensación de que es más de lo mismo. Y además tenemos el proceso electoral, Albina, y esto podría volverse violento, porque tenemos que en Colombia han asesinado un candidato presidencial, en Ecuador han asesinado un candidato presidencial, Perú no es ajeno a esta realidad de las economías ilegales que están obviamente amenazando a los candidatos, que se van a poner obviamente muchos fuertes en contra de la criminalidad, entonces ellos pueden ser justamente, su vida podría correr peligro, entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? No estamos en momentos como para que las autoridades lleguen a los cargos para aprender. No estamos en proceso de inducción. Perdón, en las empresas, en las corporaciones, en el ámbito privado, tú para llegar a un puesto tienes que estar preparado. Claro, que piden experiencia y conocimientos. Por supuesto. Y además habilidades, o sea, competencias para el puesto. Olvídese. O sea, son 3 cosas que te piden, ¿no? No, o sea, el tiempo es corto. Y se sabía desde el inicio que este gobierno tenía poco tiempo. Entonces vamos, sobre la marcha. Vamos a hablar sobre elecciones. A propósito, vamos con el cuadro ahora sí que les había anunciado sobre cómo están las preferencias de los candidatos hoy, ¿no? Diciembre. Vamos, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Rafael Aliaga. López Aliaga. 52%. Keiko Fujimori, 7.38%. Carlos Álvarez, 5.98%. César Acuña, 5.98%. Ahí hay un empate, luego nos lo explica. Sí. Mario Vizcarra, 4.18%. Alfonso López Chao, 3.77%. José Luna, que dice que va a indultar a Pedro Castillo, 1.80%. Carlos Spa, 1.31%. Ricardo Belmont, también en empate. Roberto Quiabra, 1.31%. Aparece finalmente Roberto Quiabra. ¿Cómo se viene esta tendencia ya para cerrar el 2025? Bueno, acá lo que vemos en esta encuesta es primero que se mantienen los primeros lugares como hemos tenido durante todo este proceso de, vamos a decir, de pre-campaña, antes de la oficialización ya de los candidatos. Tenemos aquí la salida obviamente del candidato Philly Butter, que ha permitido que aparezcan otros candidatos como Carlos Spa, que aparece por primera vez en este estudio. O sea, hay un... Sí, claro, hay un trasvase. Hay un trasvase de Philly Butter a Carlos Spa. Así es, a Carlos Spa. No aparece todavía José Williams, está en otros, en esas letras chiquititas está José Williams, no aparece todavía, entonces bueno, hay que esperar que se pongan en modo campaña. Acá hay que resaltar que Carlos Álvarez con César Acuña están en un empate en el tercer lugar, ¿no? Y esto porque además Carlos Álvarez ha venido en caída, porque estaba un poquito más, se ha venido descendiendo poco a poco, hasta llegar ya a un casi empate. Hay que resaltar también que hay los candidatos de los partidos tradicionales que todavía están en carrera, porque Acción Popular ha salido de carrera, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo... Los votos de Acción Popular, de acuerdo a las encuestas que ustedes hacen y a su experiencia, José Manuel, ¿hacia dónde irían? Bueno, básicamente lo que pasa es que Acción Popular tenía una parte de derecha y una parte de izquierda. Creo que eso vamos a ver hacia dónde va a fluir esos votos. Es probable que se parta el voto de Acción Popular, una parte hacia alguna propuesta de izquierda y otra parte irá hacia una candidatura de derecha, que habría que ver si es que va a los candidatos que hoy día están liderando de derecha o los que vienen por atrás, que hay que reconocer. Mira, por ejemplo, en esta encuesta aparece, por ejemplo, Enrique Valderrama, el APRA, con 1.15%, que es un candidato joven que recién aparece. 1.15, no lo he considerado porque me imagino que... es que ya no entran en la lámina tantas fotos, entonces por eso. Pero he visto también que en letras chiquitas está Víctor Andrés García Belaúnde y no está Alfredo Barnechea. Está Alfredo Barnechea, sí. Mira, Fernando Olivera, 1.23, Enrique Valderrama 1.15, Herbert Kohler del PPP 1.15, Alfredo Barnechea 1.07, ahora ya no es candidato, es por eso vamos a ver hacia dónde va ese voto. George Forsyth 1.07 también, ¿no? Entonces, incluso, y Paul Jaimes 1.07. Son los candidatos que están apareciendo con uno, que hay que tener expectativa porque aquí la elección está para cualquiera.
¿Por qué? Porque tenemos cerca del 40% de personas que todavía no saben por quién votar. 40%. 40% de personas que no saben por quién votar. Y esas personas que no saben por quién votar, no les gustan los primeros que van en la lista. Ajá, vamos a poner nuevamente el cuadro así para ver. Esas personas no les gustan los que van primero. Esa gente está buscando nuevos rostros, está buscando nueva gente y obviamente hay que comenzar a mirar los que tienen de uno para abajo para ver quiénes son los que se hacen, porque esto es como sacarse la tinta ahora, lamentablemente. Ahora, esto no va a ser una candidatura de propuestas, no, por favor, no hablemos de sino va a tinta, ser una candidatura de... Tiene que ser un voto pensado, por favor, informado. Que haga el video viral. Ya no estamos. El video más viral es el que va a pasar a segunda vuelta. No me digas eso. No. Acá tiene que ser el voto informado, infórmense. Nos gustaría, ¿no? Que por se informen favor. su currículo, su trayectoria, sus propuestas. ¿Qué van a hacer en seguridad ciudadana? ¿Cómo van a solucionar este tema de la inseguridad que vive el país? Explícanos cómo interpretar este empate que hay entre el tercer y el cuarto lugar, es decir, entre Carlos Álvarez y César Acuña. Carlos Álvarez, en principio, es una persona muy conocida, 40 años en la televisión, que inició esta campaña en los primeros lugares. Incluso superó a Rafael López Aliaga en el mes de mayo, que hicimos la primera medición, pero ha venido descendiendo hasta ubicarse en el tercer lugar. En el caso de César Acuña, tiene un voto duro en el norte, básicamente lo que es La Libertad, Lambayeque, Piura, de donde él arrastra, y tiene un poquito en Lima que le da justamente ese soporte de estar ubicado prácticamente en el tercer lugar, ¿no? Sin embargo, como te digo, los que estábamos viendo en este momento, va a haber una variación con gente que venga de atrás, que realice una campaña inteligente, que comunique con la población y que básicamente tenga una propuesta, porque la gente quiere escuchar solo una propuesta, que es la seguridad ciudadana. ¿Qué va a hacer para reducir la seguridad ciudadana en los próximos 12 meses de su mandato? El primer año de gobierno tenemos que ver resultados ya en temas de seguridad ciudadana. Ahora, Rafael López Aliaga mantiene el primer lugar y lo va sosteniendo ya a lo largo de varios meses. ¿Esto qué nos está indicando? ¿Es un bolsón duro el que él tiene? Tiene un voto duro, tiene un voto también de expectativa de gente que dice podría votar por él, que está entre más o menos el 10%, pero que no logra convencer todavía. Entonces, si el candidato López Aliaga no cambia su discurso, no va a convencer a esa gente que está indecisa, que no sabe si votar por él o no, y migrará hacia otro candidato. Entonces, él podría crecer si cambia su discurso. Es como cuando le decían a Philly Butter que tenía que cambiar su manera de comunicar. No la hizo y salió de carrera. Lo mismo le va a pasar a López Aliaga si no cambia su manera de comunicar. Si él sigue comunicando de la misma manera, va a convencer a los que ya van a votar por él. Claro. Y no va a subir más en su voto. Entonces, va a depender de la habilidad de los candidatos de comunicar mejor, de conectar con esa población indecisa, esa población que no sabe, no opina, ese voto de antisistema, de rechazo, que no quiere nada. Entonces, bueno, habrá que hacer investigación y eso le compete a los candidatos, saber cuáles son esas motivaciones que tienen estos indecisos para poder justamente conectar con ellos. Podríamos hablar que dentro de los personajes que están ahora apareciendo en los primeros 10 puestos, hay alguno que es el que más acoge o aglomera la mayor cantidad de anti. Bueno, sí, nosotros tenemos esa medición del antivoto, ¿no? Que básicamente lo muestran varios de los candidatos. Por ejemplo, acá tenemos candidatos, por ejemplo, como Keiko, que es la que tiene más antivoto, ¿no? Keiko es la que gana hoy en antivoto. Bueno, luego eso sigue también José Luna, César Acuña, que tienen votos de resistencia. Sin embargo, eso obviamente tendrán que cambiar obviamente su mensaje, su discurso, sus marqueteros tendrán que ver cómo convencen a los indecisos que tienen hoy día un voto de rechazo. Porque si yo le pregunto, ¿por qué no votarías por esta persona? Ellos me van a decir por A, B y C. Y le puedo preguntar también, ¿qué tendría que hacer este candidato para que tú puedas darle una oportunidad? Y fíjate, cuando hemos hecho focus group en algunas regiones, candidatos que han estado incluso en la cárcel, que pretendían volver, y no te hablo de esta elección, sino de la elección pasada, mucha gente decía, si él sale a pedir perdón, yo vuelvo a votar por él.
O sea, en Focus Group han salido estas cosas. Que le darían una oportunidad, ¿no? Es lamentable, pero bueno, hablando de los que están, sucede, hablando de los que están presos, ¿no? Mario Vizcarra, ¿cómo le ha ido en esta última encuesta, a diferencia de las anteriores? El hermano ahora preso. El hermano de Martín Vizcarra se mantiene en un 4%. Yo creo que la campaña obviamente es muy comunicacional, él no tiene esas habilidades, sin embargo, podrían tener este voto del voto duro de Martín Vizcarra, que los haga pasar la valla. No creo que pueda crecer mucho más, porque si le sacamos el no sabe, no opina, en este momento esta encuesta, ellos pasan la valla. O sea, la valla presidencial, porque ahora hay varias vallas. Entonces, sí pasaría la valla, pero no llegarían a una segunda vuelta indudablemente, porque es una persona en principio mayor, que no conecta. Hoy la tendencia en América Latina es un presidente joven de 40 a 60 años, un presidente al estilo como el presidente Gerí. Está viendo que sabes que eso vende perfectamente, ¿no? Alguien dinámico que pueda estar en varios lados. Y no, porque en un mes que se caiga 15 puntos, no, claro, verdad, pero no sé cómo llegaría a 5 años, ¿no? La verdad es que por ahí también, pero sí es cierto, ¿no? Hay una tendencia a que sea alguien que dinamice. No, claro. La economía, la política. Mira lo que pasó con Daniel Noboa en Ecuador. Daniel Noboa también entró en la muerte cruzada en Ecuador, saca al presidente Lasso, es decir, se disuelve el Congreso, sale el presidente, un año de elección, estilo, digamos, lo que hoy hace el presidente Gerí. El presidente mantiene 38% de aprobación durante toda su presidente Noboa, durante todo su mandato, y luego pasa, obviamente, a ganar las elecciones y se polariza con la izquierda, ¿no? Claro. Entonces, vemos que esas fórmulas están funcionando ahora, hoy en América Latina, ¿no? Esta tendencia latinoamericana de las derrotas y de la izquierda, podríamos tenerlo también en nuestro país. ¿Cómo están las tendencias en ese sentido? No, indudablemente. ¿Quién ganaría la próxima elección? Indudablemente hay una influencia hoy, hay una ola de derecha en Latinoamérica. Las fórmulas de izquierda han ido perdiendo terreno, obviamente, y esto está generando que candidatos, Kast, por ejemplo, en Chile, que acaba de ganar, que además no solamente es de derecha, sino es de ultraderecha. Estás hablando de algo, digamos, que ha barrido en Chile y que ha generado además mucha satisfacción en los chilenos. Entonces sí podría dar pie indudablemente a que los candidatos de derecha, que vemos que son mayoritariamente de los 37, creo que quedan hoy, mayoritariamente... 36, ¿no? Cada vez vamos bajando el número de candidatos. Espero que bajen más, porque son demasiados. Pero sí, la tendencia es que puedan ellos tener una propuesta. Solo tenemos de izquierda, bueno, José Luna, que se ha tirado a la izquierda. Tenemos Atencio, López Chao, Vladimir Cerrón, que sigue como candidato. Entonces tenemos 4 candidatos que son visiblemente de izquierda y que depende de su mensaje, depende de lo que ellos digan para que estos 40% puedan dar, ¿no? Es muy difícil un mensaje luego de tanta derrota. No, sí, ¿no? Pero el pronóstico y las tendencias latinoamericanas dirían que el candidato podría ser de centro-derecha. Centro-derecha. Vamos con otro cuadro más. Congreso de la República, los congresistas que todavía no quieren aceptar que este es el peor Congreso de la historia. ¿Cómo va la aprobación de la labor del Congreso de la República? ¿Usted aprueba o desaprueba la labor que viene desempeñando el Congreso de la República? Ahí tienen la barra roja, 80.1. ¿Oh? Sí. Desaprueba. Aprueba 6.6%. Ha subido, creo, ¿no? Bueno, el Congreso estuvo acompañando a Dina Boluarte durante el mandato de la presidenta. Luego de la vacancia subió un poquito. Y bueno, se mantiene en 6.6, que es vergonzoso igual, porque es bajísimo. Pero bueno, tampoco le podemos pedir mucho a este Congreso que ya está de salida, y sobre todo con las gratificaciones que tiene, que eso le molesta a la gente, ¿no? Claro. Cerca de 50.000 soles, si no me equivoco, o 40. ¿Cuánto es? Le molesta, no, pero sé. Le molesta más a los hombres que a las mujeres, por lo que veo ahí. Bueno, sí, acá tenemos respecto al tema, le molesta más a los... sí, pues... a los hombres, ¿no? Le molesta más, ¿no? Pero eso básicamente es por el tema también de las gratificaciones que han recibido, que son muy abultadas y que obviamente están fuera y desproporcionado del resto del país, que obviamente hay gente que ni siquiera recibe gratificaciones. Vamos a ver cómo se viene la Cámara Bicameral ahora en los próximos meses con relación a todos los escándalos. Ojalá que no se repitan. La verdad es que todo depende de
informarse, ¿no? Voto informado. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros compartiendo estos cuadros, no solamente de la aprobación o desaprobación de los personajes políticos, sino también de la inseguridad ciudadana. Muchas gracias. Gracias. Vamos a esta hora y está listo Omar Ruiz de Somocurcio. Omar, ¿cómo estamos? Gracias, Albina. ¿Cómo están? Buenos días para todo el país. Alianza Lima ya tiene formalmente nuevo entrenador. Argentino, 51 años. Hace 6 meses que no entrena, pero tiene un buen palmarés. Ha dirigido con éxito en Chile. En Chile le ha ido bien. Varios equipos de México, más o menos. Su último paso por Puebla no fue el mejor. Dirigió en España, cuando recién arrancaba, en el Palo, en el equipo del Palo dirigió en España. Tiene buen recorrido, tiene mucho carácter, es muy disciplinado. Y ese camerín de Alianza, humildemente, tiene muy buenos jugadores, pero considero que tiene que aterrizar un poco, ¿no? Tiene que darse cuenta que ya la hinchada no aguanta más, ¿no? Tricampeón, el rival eterno. Un año más aguanta Alianza, yo creo que no aguanta, y ha contratado más jugadores extranjeros, sigue invirtiendo mucha plata, pero a ver cuál es la primera frase de Pablo Guedes, lo más importante, la disciplina y el objetivo para el 2026. Bueno, tengo entendido que hoy día regresa a la Argentina el técnico Pablo Guedes, va a pasar fiestas con la familia y después entra con todo, ¿eh? Leí una entrevista que a él le gusta llegar a las 5:30, 6 de la mañana a su centro de labores, a su trabajo para planificar solo todo. O sea, es un técnico como las chicas acá al día con Will. Yo llego a las 6:05, ya están acá ya al aire, prácticamente arrancan a las 4 de la mañana. Es por el tráfico infernal, además, en todo el año en Lima, ¿no? Bueno, Pablo Guedes regresa a la Argentina y después van a estar en una pretemporada cerca de 15 días en Uruguay. Ya tienen confirmado su partido el 24 de enero. Viene el Inter de Miami de Messi. El 24, o sea, viene un mes recontra intenso. Y como Perú 4, creo que Alianza va a jugar, no sé, primero día de febrero. Y la liga arranca la última semana de enero. O sea, la vorágine se viene con todo para esta Alianza Lima, que esperemos tenga una buena temporada 2026. ¿Qué dice Franco Navarro, padre de las contrataciones? O sea, Ureña era una opción en Alianza, Advíncula todavía puede venir, viene Girotti, vamos a escucharlo. El mejor equipo. Bueno, como lo hemos anticipado hoy día tempranito, confirmado que viene el Inter de Miami de Leo Messi. Viene una semana más, que estamos hoy día, miércoles 17, una semana de la Navidad. Confirmado, señores, viene el Inter de Miami de Messi. Va a estar de nuevo, como este año. El 30 de enero jugó acá el Inter con la U. ¿Se acuerdan que empataron? La foto de Aldo Corso con Messi, intercambiando banderines. Después fueron penales, ¿no? Penales y ahí ganó el Inter de Miami. Fue una fiesta total en el Monumental. Y ahora confirmado que viene, es el 24, ¿no? El 24 de enero en Matute, 8 de la noche. Tengo entendido que también Universitario juega el mismo día. O sea, qué falta de creatividad. La pregunta es quién pidió garantías primero a la policía. Tengo entendido que la U ya había anticipado esa fecha, la había reservado. Y la U jugaría con la U de Chile. Con la U de Chile juega Universitario de Deportes y con el Inter de Miami juega Alianza. El mismo día, ojalá que pueda por lo menos sábado y domingo, ¿no? Porque capaz hay un hincha que no es, pues, que es de la U y también quiere ver a Messi, por ejemplo, ¿no? Es una oportunidad para los más jóvenes ver a Messi, pero bueno, parece que van a jugar. Lo del Inter de Miami es inamovible. Ya Messi tiene su calendario, ya Messi juega Mundial el próximo año, o sea, tiene un calendario apretado. Y bueno, vamos a ver, esto también está confirmado. O sea, el Perú está de moda. Todo pasa en el Perú, los grupos musicales, todo. Miren, el Barcelona también habría confirmado ayer que viene al Perú. En abril, el 30 de abril, viene el Barcelona al Perú. Aún no tiene rival. O sea, pero que viene. Tiene fecha de presencia de Lamine Yamal y compañía en el Perú. El 30 de abril juega el Barcelona. Rival por definir, debe ser
Universitario o Alianza, no sé si una selección peruana, ¿sí? O hubo alianza, o que haga un combinado, como en los 70 hacían un combinado. Claro, imagínate un combinado. Claro, acá venían a jugar, hacían combinado, jugaba con lo de la U, lo de la Alianza, lo de Herboy, lo de Municipal, sí. Vamos a ver qué pasa. 30 de abril, eran otros tiempos, ¿no? 30 de abril, Barcelona de España, con todas sus grandes figuras, confirmado que va a jugar en nuestro país. Miren, qué lujo. En enero el Inter de Miami, en abril el Barcelona. Bueno, también lo que se ha confirmado esta noche es que Rodrigo Ureña no va a jugar más en Universitario de Deportes. Se va al Millonarios de Colombia. Me contaba por ahí un informante que no han pagado los $600.000 que tenía que pagar el equipo que requería los servicios de Ureña. Un poco menos y en partes. La U yo creo que tiene ahorita una buena economía bien saneada. Entonces, humildemente, mi opinión es desprenderse de Ureña y por menos de la cifra que era 600.000 y todavía en cuotas, en cómodas cuotas, quiere decir que no era prioridad. Que no era prioridad Ureña, ¿no? Vamos, el tiempo dirá si la directiva Crema hizo o no bien en desprenderse del chileno, que hace rato quería ir también. Él quería irse, me voy. Se fue una vez a Argentina. Está bien, bueno, cada uno tiene sus objetivos claros y Ureña no va más. El que también podría dejar la U es el Tunche Rivera. Esta noticia es de hace unas horas nada más. El Tunche Rivera tendría ofertas de Colombia también. Yo creo que más están pagando en Perú que en Colombia, en algunos clubes, ¿sabes? Porque mira lo de Luis Ramos, que ha venido para Alianza. Bueno, Alianza también tiene una economía extraordinaria para Sudamérica. Está bien, ¿no? Está bien, una buena propuesta, chapa. Y ahora José Rivera tendría opciones también el Tunche. Su pase, 800.000 euros. ¿Ah? Bueno, en Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Wallon inaugura mañana una tienda más en San Juan del Urigancho, en el Jirón Ruiseñores 922. Atención, Wallon está en 28 ciudades del país, está en todo el Perú Wallon y tiene la mejor ropa, el mejor calzado, las mejores pelotas, el mejor equipamiento. Y si no quieres ir a un mall, a una tienda, de tu casa, facilito, compra en wallon.com.p. También ahora con las mejores pelotas de vóley, las mejores pelotas de fútbol. Qué regalo más hermoso en Navidad. En el árbol veía redondo, ¿no? Ya sabías que era pelota, ¿no? Era el mejor regalo, una pelota. Y si es de Wallon, mucho mejor Wallon es. Amor por el deporte. Bien, una pausa y venimos con más información. Muy buenos días.